Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando el día de hoy en este webinar. Mi nombre es Gabriela Vega, soy la encargada de mercadeo para Corporación Consulting. Realmente nosotros quisimos hacer estos webinars, es el último ahora del mes de septiembre, para brindarles un poquito más de conocimiento, un poquito de actualización también de términos, digamos, que se han ido incrementando últimamente con toda esta modalidad del teletrabajo. Hoy para cerrar tenemos un webinar enfocado totalmente en el tema de Azure y todo lo que es el aprovechamiento de Azure. Para eso tenemos a mi compañero Carlos Guerrero Paniagua. Carlos tiene muchísima experiencia, tanto a nivel de certificaciones como a nivel de conocimiento en general por su carrera y también por un tema de experiencia. Carlos siempre ha sido, desde que nos acompaña en consulting, ha sido el que ha trabajado todo el tema de infraestructura y todo el tema también de Azure. Y el conocimiento y el día a día de Carlos es ese. Entonces, realmente les invito a hacerle las consultas, ya sea por el chat, nos levantan la mano, nos interrumpen, conforme Carlos vaya avanzando en el tema. Entonces, los dejo con mi compañero Carlos Guerrero para ya entrar en materia del webinar del día de hoy. Y los esperamos al final de la sesión porque tenemos unas premiaciones. Entonces, nos hablamos al final y ahorita los dejo con Carlos Guerrero. Buenos días, mucho gusto de estar aquí acompañándolos a ustedes. Me avisan cuando están viendo la pantalla. Gaby, vos sí ves la Y pantalla ahora ahí. sí, y ahora sí Sí, se está viendo. ok, excelente. Bueno, como lo menciona la compañera Gabriela, la idea de hoy es presentar un poquito acerca de las soluciones de Azure, especialmente con las que más tenemos roce, ¿verdad?, en el día a día. Y tal vez como para cerrar un poquito este mundo que es tan complejo, ¿verdad? Sí, vamos, la línea de hoy prácticamente es infraestructura como servicio, porque es muy complejo y por el tiempo también no nos da tiempo, sinceramente, de ver tantos servicios, tantos componentes. eh, y aparte de eso, tenemos también 4 demos que queremos hacerles como para complementar los temas. Entonces, por esa razón, sí decidimos como limitarlo de esa forma. Este, Vamos a ver. Ok, la agenda de hoy, los temas que vamos a ver son, bueno, vamos a dar una pequeña introducción al tema de Azure. Ya propiamente los temas que vamos a ver relacionados con infraestructura como servicio, vamos a ver los virtual networks, vamos a ver los Jumpbox, un poquito de Azure Bastion, Network Security Groups, Availability Sets, Virtual Network, las VPNs, Application Gateway. Vamos a ver también Azure Load Balancers, Availability Zones, Traffic Manager, y un poquito sobre la migración de recursos, que este tema se las trae un poquito. Vamos a ver 2 herramientas que a nosotros nos ayudaba a hacer este tipo de tareas. Una es Azure Migrate y la otra es Azure Site Recovery. Y por último también Azure Backup. Eh, para empezar, vamos a repasar el concepto de la nube de Microsoft. Pues es una plataforma de computación en la nube con un conjunto amplio de servicios. Estos servicios están distribuidos en varias regiones a nivel mundial.
cada región tiene sus centros de datos. Hay servicios de infraestructura, hay servicios de plataforma como servicio y hay servicios propiamente ya de software como servicio. La ventaja de la nube de Microsoft, una de las grandes fortalezas es la gran cantidad de certificaciones que tiene Microsoft en cada uno de sus data centers. Tiene certificaciones a nivel global, a nivel de gobierno, y específico en algunas regiones o países. Entonces, esa es una de las cosas que hacen robustas a esta nube frente a otras, ¿verdad? Con respecto a las regiones que mencionaba anteriormente, actualmente hay cerca de 60 regiones a nivel mundial. Están distribuidas por 140 países. Cada una de las regiones tiene en su mayoría, cada una tiene una región par. Entonces la idea es que si ocurre un problema en una región, poderse acompañar con la otra región. Por eso les decía que están distribuidas a nivel mundial. Y esa es una de las ventajas también de esta nube. Todas estas regiones, en cada una de estas regiones, están distribuidos los data centers y cada uno de estos data centers cumple con los estándares o certificaciones que vimos en la diapositiva anterior. Aquí es donde esta diapositiva para mí es muy importante porque yo veo que hay muchas personas que a veces tienen su suscripción y empiezan a crear máquinas virtuales y dan por un hecho muchas cosas que no son correctas. Y con esta diapositiva se entiende un poquito más ese tema. He visto muchas personas que crean máquinas virtuales y ya por el hecho de crear su máquina virtual asumen que el tema de actualizaciones del sistema operativo me lo va a administrar Microsoft, que todo el tema de seguridad me lo va a ver Microsoft, que la máquina está 100% disponible en todo momento. Cuando estamos hablando de infraestructura como servicio, esos temas, hay un tema de responsabilidad compartida. Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo o los administradores de estas nubes tienen que hacerse cargo de ciertas configuraciones que están relacionadas con estos aspectos, especialmente con estos bloques que están en verde. Conforme iniciamos, digamos, desde la columna 1 hacia la derecha, nos vamos moviendo hacia la derecha, tenemos menor responsabilidad y menor control. Entonces, por ejemplo, en una plataforma on-premise, en nuestro centro de datos, la responsabilidad inicia desde el storage y vamos subiendo hasta la capa de datos y acceso. Si nos movemos ya, digamos, a la plataforma cloud de Microsoft, por ejemplo, en este caso, nosotros ya nos desprendemos o ya podemos dar por un hecho de que Microsoft nos está administrando la parte del storage, del networking, del cómputo, pero ya hay aspectos propiamente de la máquina virtual, del sistema operativo, las aplicaciones, respaldos, configuraciones que van a tener muy estrecha relación con la seguridad que nosotros los vamos a tener que administrar. Si nos movemos a la columna del centro, ya como vemos, ya nos quitamos de encima partes de las configuraciones de la máquina virtual, el sistema operativo, y prácticamente lo que tenemos que ver son temas de datos y aplicaciones propiamente. Un claro ejemplo de esta columna del centro sería, por ejemplo, un SQL como servicio. Y en esta última columna, prácticamente sería, por ejemplo, un Office 365. El día de hoy vamos a estar muy enfocados en estas dos primeras columnas, especialmente en esta primera. La idea de esta presentación o este webinar es mostrarles arquitecturas que están documentadas por Microsoft. En algunos momentos hemos tenido que diseñar las nuestras, pero en este webinar prácticamente todas las que vamos a presentar son arquitecturas que si ustedes entran a la parte de la documentación de Microsoft, todas estas las van a poder ver por ahí. A mí me gusta mucho tomar estas de referencia en todos los diseños y dimensionamientos que hacemos porque prácticamente son seguras. Para iniciar, vamos a ver la primera, son varias arquitecturas.
La primera nos vamos a enfocar en lo que son Virtual Networks, Network Security Groups y el Jumpbox o Azure Bastion. Vamos a empezar por los Virtual Networks. Los Virtual Networks son todas estas, recuadro de puntos que vemos alrededor de la infraestructura. Eso es una representación lógica de nuestra red. En infraestructura como servicio, cada recurso, cada máquina que implementemos, vamos a tener que conectarla a una Virtual Network. Este bloque llega a ser tan importante que por medio que a través de él, él va a ser un requisito si quisiéramos comunicar este mundo con el mundo de on-premise, con nuestro data center local. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos es subnetear ese espacio de direccionamiento que nos crea al momento de que se crea un virtual network. La idea es crear subredes, al igual que lo hacemos en el mundo on-premise. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta imagen, podemos ver que hay una subred para este gateway. Este gateway nos permite hacer un VPN hacia el data center local. Hay componentes que piden subredes como requisito. En este caso, el gateway necesita es un requisito, esta gateway, esta subnet, perdón. Y el resto de las subredes ya es un tema de orden y de control. Entonces, por ejemplo, en este caso, podríamos decir que estos son servidores web que están en una subred de aplicación dentro de este Virtual Network. Tenemos una subred de administración. ¿Cuál es el propósito de esta subred de administración? Que exista un Jumpbox o una máquina virtual que nos va a permitir conectarnos desde Internet y pegar un brinco hacia una de las máquinas virtuales que están en las diferentes subredes. ¿Cuál es el propósito de esto? Es realizar una administración segura. ¿Por qué razón? Porque no estamos exponiendo la máquina virtual que es importante para nosotros con una IP pública directamente configurada en ella, sino que cada una de estas máquinas virtuales tiene una IP privada. Este, Esto va muy de la mano con estos candados que vemos aquí que dicen NSG. Estos son los Network Security Groups. Estos Network Security Groups los podemos configurar a nivel de máquina virtual o a nivel de subred. Entonces, cuando nosotros entramos propiamente ya a la consola de Azure y entramos al Network Security Group, lo creamos. Básicamente son listas de acceso de entrada y de salida para cada una de los componentes donde yo lo esté ligando. Por ejemplo, en este caso, yo podría permitirle a esta subred que solamente entre tráfico de ENI por puerto 80 y 443. Y que tenga también, se pueda comunicar con esta subred, que esta subred es donde va a haber, donde va a estar la autenticación, donde van a estar mis controladores de dominio. Entonces, por ejemplo, que se comunique por puerto 53 TCP/UDP a la subred de los controladores de dominio. Y muy probablemente haya que sacar la tablita de todos los puertos que están relacionados al tema de autenticación con los dos controladores de dominio. Entonces, si ustedes se ponen a ver, ya hay un control muy limitado en cada una de las subredes y cada una de las subredes va a tener como un ciclo de vida y va a estar como muy ligado o enfocado al servicio que tenga en cada subred, ¿verdad? Digamos, servidores web, servidores de bases de datos, servidores de controladores de dominio. Y por este otro lado, como les comentaba, pues la idea del Jumpbox es tener acceso a cada una de estas subredes. Entonces, de ninguna manera va a pasar que, por ejemplo, yo entre a la consola de Azure, descargue el RDP y me pueda conectar directamente a esta máquina, porque eso es lo que tratamos de evitar. Por otra parte, también, dependiendo de la infraestructura que tengamos, puede ser que tal vez al tener un VPN, tenga un Jumpbox aquí y no lo tenga aquí, como para tratar de ahorrarme costos, ¿verdad? Entonces el Jumpbox esté aquí, yo me conecte, hago un RDP por aquí, paso por el VPN y es una conexión segura. Pero siempre manteniendo, digamos, evitando ese acceso público hacia los servidores importantes para mi empresa. Esa es la idea, digamos, de esta primera arquitectura. Ver el tema de los virtual networks, de los network security groups y el Jumpbox o el Azure Bastion. Más adelante
tal vez en la demo sí voy a necesitar conectarme a una máquina virtual que está en una red de administración. Entonces por ahí vamos a complementar esta arquitectura. Si avanzamos a la arquitectura 2, ya vemos un poquito, una arquitectura un poquito más compleja. Y aquí, pues la idea es enfocarnos en los grupos de disponibilidad o availability sets y en los Virtual Private Networks, que son las VPNs. ¿Qué son los availability sets en este diagrama? Prácticamente son los que están delimitados por todos estos puntos alrededor de las máquinas virtuales dentro de cada subred. Los vemos en todas las subredes, están en la red de aplicaciones, en la red de los frontend, en la capa en la subred de las bases de datos y en la red de controladores de dominio. Prácticamente el propósito de los availability sets es asegurarnos, aumentar el SLA que da, o asegurarnos que realmente se está cumpliendo el parte del SLA que Microsoft nos menciona. La idea del availability set es crearlo. Una vez que está creado, yo tengo que agregar una máquina virtual a ese availability set que ya está creado. Entonces tengo dos máquinas virtuales. Teniendo dos máquinas virtuales dentro del grupo de disponibilidad, lo que estoy haciendo es que estoy dándole protección dentro del mismo centro de datos. Entonces, por ejemplo, si yo creo una máquina virtual simple, veámoslos como que son racks que están dentro de un data center de Microsoft. Aquí está el rack 1, este es el rack 2, este es el rack 3. Entonces, si yo creo mis máquinas virtuales y no las estoy ligando a un availability set, lo que está pasando es que, yo creo, digamos, dos máquinas virtuales, son dos servidores web que tienen la misma aplicación, tienen la misma página. Puedo colocarles un load balancer ahí para que esté balanceando el tráfico, pero no, al no estar en un availability groups y estar en el mismo rack, si ese rack tiene problemas o entra en una ventana de mantenimiento, va a haber un momento dado que se va a ver afectado el servicio. Puede ser, es mínimo, pero se va a ver afectado. Entonces, ¿cuál es el propósito de los availability sets? Que cuando yo creo un availability sets y ingreso una máquina, lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo a nivel de data center, ok, guardo una máquina, almaceno o alojo una máquina en el rack 1, y la siguiente máquina que cree con la misma página web, por ejemplo, se va a almacenar o alojar en el rack 2. Entonces, estas dos máquinas virtuales que están aquí van a estar en un único dominio, en diferentes dominios de falla, perdón, al estar en el mismo availability groups. Entonces, si falla este rack, tengo esta máquina virtual todavía en funcionamiento. ¿Cómo va a llegar el tráfico a esta máquina virtual? Por medio de un balanceador de carga. Entonces, ahí es donde terminamos de asegurar esa configuración. He visto muchos casos que no crean esto, no crean la máquina virtual, pero no lo agregan. Es importante utilizar este tipo de componentes. Otra cosa que va muy de la mano con esto es el tema de los discos duros administrados. He entrado a varias consolas, he tenido la oportunidad de entrar a varias consolas de varios clientes y he visto que los avisos donde recomienda por ahí hacer el cambio por discos duros administrados. El tema de los discos duros administrados va muy de la mano también con el tema de los availability sets. Yo puedo tener las máquinas virtuales en los availability sets, pero tengo que tener los discos duros, para que esto me funcione, tengo que tener los discos duros administrados. Teniendo los administrados, como lo vemos en esta imagen del lado derecho, vemos que hay un recuadro diferente en cada uno de los discos duros virtuales. En la imagen de la izquierda, que dice no administrados, tenemos un solo recuadro. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, esto está en un dominio de falla y me falla este storage, pues me van a fallar todos los discos duros virtuales que están en ese único dominio de falla. Entonces las máquinas virtuales se van a ver perjudicadas. Al estar administrados, Microsoft revisa todos los detalles detrás de lo que vemos, detrás de la consola, y él nos asegura y dice, ok, esta máquina virtual está en un availability set y esta otra también.
Entonces, el storage de ambas máquinas virtuales tengo que colocarlos separados en racks diferentes, en unidades diferentes, porque ese es el propósito. Si me falla una máquina virtual en un rack, entonces quedo funcionando con la otra. Pero si no los tengo administrados, entonces si nos falla el único dispositivo de storage donde se están almacenando los discos, pues las máquinas virtuales van a tener problemas. Como lo vemos en esta imagen que está abajo, esta última, eh, los availability sets me dan protección a fallas dentro del data center. Los availability zones, las zonas de disponibilidad, me van a dar protección a nivel de data center, o sea que ya se falló todo el data center donde está el availability sets y todas las máquinas virtuales. Y también tenemos el tema ya lo que les mencionaba en una de las primeras, en la primera diapositiva, creo, en la segunda, los pares de las regiones. Entonces, es un tema de configuración, también es un tema de costos, porque si lo vemos, vamos a tener que crear otra máquina virtual, pero ahí podemos jugar, pienso yo, que con temas de respaldos, criticidad del servicio, eh, que hay que tomar en cuenta para realizar estas configuraciones y un diseño antes de entrar a la consola a crear máquinas virtuales. Ok, con el tema de las redes virtuales, tenemos varios tipos. En los que más hemos trabajado o hemos tenido oportunidad de trabajar es en las VPNs de sitio a sitio. ¿Por qué? ¿Por qué con estas? Porque la mayoría de los trabajos ha implicado que el cliente nos dice, bueno, yo quiero replicar mi controlador de dominio a la nube, ¿qué necesito? eh, y lo va a replicar a una máquina virtual. Entonces, en esos escenarios, pues ya hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta temas de Active Directory, ya iba a implicar crear un sitio de Active Directory nuevo, agregar las subredes a nivel de sitios de Active Directory. Y pues ahí necesitamos claramente comunicar el segmento de la nube la subred o la red, comunicarla con la red local on-premise. Entonces, para esos casos es que necesitamos un VPN sitio a sitio, comunicar nuestra empresa contra nuestro data center o plataforma que tenemos en Azure. También tenemos redes virtuales de tipo red virtual a red virtual. Esto es por un tema de que las VNets o las redes virtuales que vimos anterior se encuentran en regiones diferentes. Entonces, al encontrarse en regiones diferentes o encontrarse en suscripciones diferentes, tenemos que utilizar o hacer un VPN para comunicar ambas subredes, ambas VNets, perdón. Otro tipo de VPN que hemos utilizado, pero no tanto, son las VPNs punto a sitio. Esto lo que nos permite es darle un acceso seguro a un administrador. Por ejemplo, me ha pasado con compañeros que necesitan conectarse con una plataforma de desarrollo que está en la nube. Ellos necesitan conectar, por ejemplo, el Visual Studio, conectarlo tal vez a un desarrollo, a un servidor que se está trabajando ahí. Entonces creamos un VPN de este tipo, en donde prácticamente es la computadora del usuario la que va a tener comunicación con la plataforma de la nube. Si nosotros nos ponemos a ver cuál es la diferencia entre principalmente entre el sitio a sitio y el punto a sitio, es que para ambos casos vamos a necesitar configuración, y especialmente del lado on-premise vamos a necesitar un firewall para configurar este tipo de comunicación. En el caso de los puntos a sitio, la configuración del lado de Azure es prácticamente la misma, pero del lado del cliente no. Del lado del cliente es básicamente de la computadora a la que vamos a configurar el VPN. Es muy similar a lo que se está dando ahorita. Las personas trabajando desde la casa se conectan a la empresa por medio de un VPN. Es ese mismo concepto. El último tipo de red VPN, este sí no lo hemos trabajado, sí tengo que serle sincero. He visto, de hecho no he visto aquí en momento en Costa Rica. Eh,
Y le he preguntado a otros colegas que tienen más experiencia en esto, no trabajan aquí en consulting, y me han dicho que no, que ellos no lo han visto aquí, que lo han visto en otros países, como por ejemplo, creo que Honduras. eh, es el tema del Express Route. Eh, ¿Qué nos ofrece Express Route? Esto lo que nos ofrece es una comunicación directa desde nuestro centro de datos a la nube. Es una latencia muy baja. Es prácticamente como estar conectado a la red local de la empresa y tener los servidores casi que de a la par. Sí, no todos los proveedores de Internet ofrecen esto. Entonces, aquí lo hemos visto muy poco, por lo que me han contado. Este, ¿Por qué vemos en este diagrama un Express Route y un VPN? Aquí el tema es que el Express Route es la ruta principal. Si le sucede algo al Express Route, entonces la comunicación sigue fluyendo sobre este VPN, sobre este VPN de tipo sitio a sitio. Entonces, básicamente eso es el tema de las redes virtuales. Eh, claro está, digamos que detrás de estos temas hay un tema muy complejo de componentes, de soporte, que son cosas que ya se aterrizan más, digamos que en un diseño, hay que investigar cosas. eh, pero básicamente esa es la idea, digamos, de este tipo de conexiones. Sí son importantes en el caso, digamos, de querer pasar servidores a la nube, porque lo ideal es que si quiero migrar un servidor a la nube, que forma parte de nuestra infraestructura, pues no vamos a hacer que ese servidor que estamos migrando, si necesita autenticarse, tenga que venir hasta nuestra red local para temas de resolución de nombres, de DNS, autenticación. Entonces vamos a tener que colocarle un controlador de dominio a la par de ese servidor. Carlos, Entonces, es eh, importante. Carlos, disculpa, Jason tiene una consulta. Es- Vamos a ver. Jason, adelante. Jason, si estás por Sí, ahí. sí, sí, no, disculpa, ahora con lo último que acaba de comentar él ya me quedó claro, más bien ahí, disculpen, gracias. Listo. Con gusto. Con gusto. Ok, vamos a pasar a la siguiente arquitectura. Esta sería la arquitectura número 3. Ya aquí vemos un poquito más de complejidad. Ya aquí vemos el tema de las zonas que mencionábamos anteriormente. Vemos también los balanceadores de carga que estuvimos conversando. Ya vemos aquí también las subredes, vemos también el Virtual Network. Ya vemos por aquí el tema bueno, en todas hemos visto el tema de los grupos de recursos. Y pues la idea de esta arquitectura es conversar un poquito sobre estos tres componentes: Application Gateway, Azure Load Balancers y los Azure Availability Zones. Application Gateway lo que nos va a permitir es un equilibrador de carga de tráfico web. Este equilibrador trabaja en capa 7. Tiene la terminación de la capa de sockets seguro SSL. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo voy por ejemplo, digamos, tengo servidores web detrás de este Application Gateway. Supongamos que en este diagrama anterior, estos son los servidores web. Entonces, la comunicación del Application Gateway hacia los servidores web va a ser HTTP. Yo instalo en un único punto, que sería el Application Gateway, el certificado. Entonces, este punto que dice terminación de capa de socket seguro, lo que va a hacer es que todas las peticiones que me lleguen al Application Gateway, él se va a encargar de hacer la encriptación y la decriptación de la información. Entonces, esta sobrecarga no se va a llevar a cabo en los servidores. Entonces, estoy desahogando un poquito los servidores y le estoy pasando este tema al Application Gateway y adicionalmente en un único punto. Digamos que por temas de administración nos ayuda un poquito. Una ventaja o beneficio de este componente es que tiene un escalamiento vertical o automático. Entonces, él, digamos, dependiendo del patrón del tráfico, del flujo de tráfico, va a escalar verticalmente. La versión 2 soporta redundancia de zona.
Entonces puedo tener en diferentes zonas este componente. Él tiene una IP estática, claramente, digamos, para todas las peticiones o punteros que tenga, la IP no va a cambiar. Podemos convertirlo en un WAF. Entonces, a convertirlo en un WAF, ya podemos configurarle reglas y otro tipo de cosas que nos ayudan a evitar ataques como, por ejemplo, el de inyección de código SQL y otros tipos de ataques. Entonces, estos componentes son importantes. Pues, digamos, en algunas infraestructuras que colocan un sitio web, les crean la suscripción, crean la máquina virtual, crean el virtual network, crean sus redes, instalan el rol de AIS y publican directamente, le ponen una IP pública al servidor. Entonces, como ya el servidor respondió, ya está en funcionamiento, ya está en funcionamiento y se asume que es seguro, lo cual no es lo seguro, ¿verdad? Digamos, lo recomendable es este tipo de prácticas, tener este tipo de componentes al frente para que él nos esté sirviendo como una capa de seguridad. Ahora, también tenemos los balanceadores de carga, los Azure Load Balancers. Son en esta arquitectura 3, son estos que están aquí atrás. Estos trabajan, a diferencia de los Application Gateway, estos trabajan en capa 4. Lo único que hacen es dirigir o redireccionar el tráfico a nivel de puertos. Entonces, trabaja bien con reglas de equilibrio de carga, sondeos de estado. Puedo hacer nateos también. Hubo en uno que otro proyecto que debido, digamos, a un tema de costos y otras cosas, eh, que tuve que colocar un load balancer de estos externo, haciendo un ateo del puerto 3389, un puerto X hacia el 3389, para darle un poquito de seguridad a la máquina virtual, por un tema de costos, ¿verdad? Entonces, podemos jugar con ese tipo de configuraciones para digamos que solucionar o remediar o mitigar un poquito esos temas de seguridad. También nos permite distribuir el tráfico que se encuentra en diferentes zonas, como lo vimos en el diagrama en arquitectura 3. Las máquinas virtuales, como lo menciona a este punto, pueden estar dentro de availability sets, que sería lo recomendable, o si están en grupos de disponibilidad de zona, ¿verdad? Eso es lo importante. Lo ideal es que cuando empezamos a jugar con esto, empezar a jugar con todos los componentes de la mano, o sea, no dejar uno botado, sino que hacer como la configuración ideal, que implica el mezcla de todos estos. Como lo mencionaba anteriormente, el caso de la máquina virtual, tuve que configurar uno, el cual también me proporcionó conexión de salida a Internet. Entonces la máquina virtual en ningún momento tuvo una IP pública configurada, sino que fue el load balancer el que me hizo la salida a Internet y la publicación del puerto 3389. Entonces, cuando yo iba a hacer un RP hacia la máquina virtual, colocaba la IP pública, pero un 2.50.001, por ejemplo. Para evitar un poquito, digamos, ayudar un poquito en la seguridad de la máquina virtual. Con el tema de las availability zones, como lo mencionamos en la primera diapositiva, Microsoft está compuesto por muchas regiones que están distribuidas en varios países. Cada una de esas regiones, en su mayoría, tiene 3 centros de datos. Entonces, pues lo ideal cuando yo estoy creando una máquina virtual es decirle, bueno, yo voy a configurar, quiero hacer una página web. Bueno, voy a colocarla en 2 máquinas virtuales. Voy a colocarla ya sea en un availability set o en un availability zone. Entonces, cuando estoy creando la máquina virtual, yo le digo, ok, bueno, yo quiero que me ponga esta máquina virtual en la zona 1. Por eso puse esta configuración aquí, esta imagen. Quiero configurar la otra máquina virtual para que esté en la zona 2. Entonces, hubo un fallo en la zona 1. Hubo un fallo a nivel de región y la zona 1 estuvo afectada. Bueno, no hay problemas porque ya tengo los balanceadores de carga, la Application Gateway de frente, y la máquina virtual la tengo en la zona 2 que no se está viendo afectada.
Por otra parte, por ejemplo, hubo un fallo a nivel de región. Bueno, entonces, ¿qué hago? Ya con un tema de fallo a nivel de región, tengo que pensar en una arquitectura un poquito más robusta. ¿Qué tengo que usar ahí? Tengo que usar algo que se llama Traffic Manager o Azure Front Doors. Estos Traffic Manager prácticamente están, la recomendación es utilizarlos, pero no para tráfico, no para tráfico HTTP o HTTPS, sino más bien en el caso de HTTP y HTTPS usar el Front Doors y el resto del tráfico con Traffic Manager. Esa es la recomendación de lo que tenemos en la documentación de Microsoft. Entonces, si nos ponemos a ver, prácticamente esto que está aquí en la región, lo que vimos en las arquitecturas anteriores, tengo mis máquinas virtuales, aquí está la Application Gateway, aquí hay un Load Balancer, aquí está la subred de las máquinas virtuales de base de datos. Azure Front Doors lo que se va a encargar es de que tenga un fallo a nivel de región, falló la región 1, bueno, no hay problemas porque la infraestructura también la tengo implementada en la región 2. Entonces, él solito está haciendo sondeos y de una vez, apenas no encuentra esta, manda el tráfico hacia la región 2. Constantemente él está haciendo sondeos y aparte de eso, él envía también el tráfico, dependiendo de cómo se configure, puede enviar el tráfico a la región que más rápido responda. Entonces, también se puede jugar con ese tipo de cosas. ¿Qué sí no vamos a ver en esta presentación? Tal vez así por encimita, es el tema, digamos, del SQL como servicio, porque ya esto es un tema de plataforma como servicio. Y para este tema sí me gustaría, pues, que estuviese un compañero con el cual me apoyo mucho. Él es especialista en la parte de base de datos. Tal vez en un futuro o en un siguiente webinar podríamos hacer algo ya más, digamos que un IaaS enfocado a este tema. Pero digamos que todo este tema de las máquinas virtuales, digamos que son servidores web, controladores de unión, pues los replico hacia este otro lado con mecanismos que son relacionados a infraestructura. El tema del SQL, dependiendo, digamos, si son servidores web, si son servidores, máquinas virtuales, pues ahí va a haber también un tema de replicación, pero no con mecanismos de Azure, sino que ya es un tema del motor internamente. En este caso, por ejemplo, un always on un availability set, availability groups, perdón, de SQL. Y si no, el mecanismo que ya trae el SQL como servicio. Traffic Manager, como les mencionaba, él funciona, está basado en DNS, permite distribuir el tráfico de forma óptima a servicios regionales. Es resistente a errores que afectan incluso toda una región. Conmutación por error basada en la supervisión de puntos de conexión. Uno cuando está creando la configuración de este servicio, cada uno de los recursos que está ahí, distribuido en diferentes zonas o regiones es un punto de conexión. Entonces, por ejemplo, si falla el punto de conexión 1 al cual le está dando prioridad 1, pues entonces la idea es que el siguiente punto de conexión me dé el servicio, que es lo que hace Traffic Manager. Gracias a este tipo de componentes y configuraciones, tareas de mantenimiento se nos hacen más sencillas, porque digamos, si tenemos que desconectar aquí un servidor, o estamos haciendo una tarea y por algún descuido falló el servidor que me está dando el servicio, pues, y no nos damos cuenta en ese momento, pues el tiempo que va a estar abajo el servicio va a ser mínimo, digamos, apenas detecte el sondeo, el siguiente punto de conexión me va a seguir ofreciendo el servicio. Podemos tener puntos de conexión externos. ¿Qué son puntos de conexión externos? Son plataformas que van a estar fuera, totalmente ajena al tema de Azure. Por ejemplo, en este caso, por eso fue que puse las imágenes, porque en este caso el punto externo es el on-premise y el interno claramente es el de Azure, ¿verdad? Perfiles anidados es que puedo tener un Traffic Manager, digamos, frontal, puedo tener dos detrás, pero ya esto es muy abierto y ya también va muy ligado a las necesidades del cliente y a los diseños que también nos soliciten, ¿verdad? Azure Front Doors también es un servicio de distribución a nivel global.
Él permite administrar el enrutamiento global para el tráfico web, funciona también en capa 7, como el Application Gateway. Puede enrutar el tráfico a los backend que se encuentren respondiendo más rápido, pero esto va a obedecer también al tema de configuración, al tema del enrutamiento de tráfico que yo le configure. Él puede hacer un enrutamiento basado en URL. Entonces nos funciona como de forma similar a un proxy reverso, como lo hacía, por ejemplo, en el caso del TMG, los que tuvieron la oportunidad de trabajar con el firewall de Windows, de Microsoft, perdón, el TMG, por ahí hay también un IIS R. Yo instalo un IIS, le instalo un componente y él me permite hacer un enrutamiento de este tipo. Azure Front Doors permite realizar este enrutamiento. Él me permite hospedar varios sitios detrás de ese componente. Muy importante el tema de la afinidad de sesión. Yo inicio una sesión a un servidor web. Digamos que hay un login en ese frontend. Entonces, en todo momento se mantiene una afinidad, por lo cual entonces siempre el tráfico me lo va a mantener ahí, no servidor, a menos de que ya haya un problema por ahí, pues ya me va a enrutar hacia el siguiente servidor que esté disponible. También me ofrece una seguridad a nivel de aplicación. Pero básicamente eso es lo que ofrece Azure Front Door. Como ustedes vieron, tenemos pues varios balanceadores de carga, varios componentes que me permiten distribuir tráfico a nivel de capa 7. Entonces me puse este diagrama de flujo porque me gustó mucho y pienso que ayuda mucho a qué es lo que debo utilizar. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que uno se hace o se debe hacer es, ¿mi aplicación es web HTTP o es HTTPS? Si no es HTTP, me vengo para acá, hacia la derecha. ¿Mi aplicación está de cara a Internet? No, entonces uso un balanceador de carga interno. ¿Mi aplicación está de cara a Internet? Sí, entonces es global, está desplegada en varias regiones. Entonces, ¿qué debo usar? Traffic Manager y Azure Load Balancer. Queremos lo que mencionaba al inicio, Traffic Manager no está recomendado para HTTP, HTTPS, entonces por eso justamente es que lo colocan aquí. HTTP o HTTPS, venimos hacia abajo. ¿Mi aplicación está de cara a Internet? No, entonces utilizamos un Application Gateway. ¿Mi aplicación está de cara a Internet? Sí, es global, está desplegada en múltiples regiones. Debo configurar la sobrecarga del SSL, lo que les mencionaba, de que él maneje todo el tema de encriptación y decriptación. Entonces uso Azure Front Door más Application Gateway. La aplicación no tiene que hacer la sobrecarga, es decir, el servidor web es el que tiene que encargarse de encriptar y desencriptar la información. Pero en el caso de que no tenga que hacerlo, entonces avanzamos hacia abajo. Si es una plataforma como servicio, entonces usamos Azure Front Door. Si es Azure Kubernetes, entonces usamos Azure Front Door Application Gateway. Y por último, si es una máquina virtual, entonces usamos Azure Front Door más los Load Balancer. Entonces, si lo vemos, si es HTTPS, va Azure Front Door con Load Balancers o Application Gateway. Si no es tráfico HTTP, podemos jugar con los Load Balancers y Traffic Manager. Por último, aquí lo vemos en esta tabla un poquito más con respecto a si son infraestructuras globales o regionales. Entonces, por ejemplo, Azure Front Door y Traffic Manager para temas globales, Traffic Manager no HTTPS, Azure Front Door HTTPS. Temas ya regionales, Application Gateway y Azure Load Balancer. Pienso que este diagrama de flujo nos ayuda mucho a ubicarnos con el tema, digamos, de qué es lo que debo usar. Aquí vamos a hacer la primera demo. Quise implementar
Tengo 3 servidores web. Uno está en una plataforma on-premise y tengo 2 servidores web ubicados en una suscripción de Azure. Vamos a revisar un poquito la infraestructura. Voy a mostrarles un poquito esta infraestructura. Vamos a ver. Ok, la idea de esta demo es ver el comportamiento de qué pasa, digamos, cuando voto un sitio, qué es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, eh, tengo estos 2 servidores web. En este caso, con el que vamos a trabajar es el que dice Web02. Y por otra parte, tengo también, vamos a ver si lo tenía por aquí. Ok, tengo una aplicación que se llama, podemos accesarla, es prácticamente una paginita web, es estática, es la simulación de un login. Esto está para ingresar, no tiene certificados ahorita porque no, si no, no me dio tiempillo para eso. Ok, vamos a ver si la puedo accesar. Accesarla desde el Dropbox. Bueno, esta es la máquina virtual que les mencionaba que la estoy utilizando como un Dropbox para brincar de servidor a servidor. Y como ustedes ven, a esta es la que estoy accesando desde la red X. Entonces la aplicación o la página web que está dando es, vamos a ver. Sistemas. Ok, esta es una página estática. Como vemos, dice bienvenido al sistema XYZ en servidor web on-premise. Esto es un login. ¿Cuál es la idea de esto? Voy a irme en este momento. Todas las páginas web que están alojadas en los diferentes servidores dice el nombre del servidor. Entonces me voy a ir al servidor on-premise, al host de virtualización. Voy a entrar aquí a la máquina virtual donde está el servidor web. Y lo que voy a hacer sencillamente es detener el servicio de IIS. En este momento, de acuerdo a la configuración y el modo de configuración de funcionamiento de Azure Front Doors y Application Gateway, es el tema del sondeo. Entonces, digamos, en este momento ellos constantemente están sondeando los puntos de conexión. Ok, entonces ahorita en este momento el servidor web que me está respondiendo a las solicitudes es este servidor. Vamos a tener este servicio. No, perdón, es este servidor el que me está dando.
Es este servidor el que me está respondiendo a la página, entonces vamos a detenerlo. En este momento, él es el que vimos ahorita en el Jumpbox, el que nos está mostrando la página. Voy a detenerlo. Me voy a ir otra vez nuevamente al Jumpbox. Vamos a ver cuánto dura ahí. Y ahí lo tenemos. Ok, como ustedes vieron, es un tiempo mínimo lo que estuvo la aplicación caía mientras que converge, digamos, la configuración. En este momento ya me está respondiendo, como ustedes ven, el servidor web server 01. No tuve que hacer nada. Lo único que tuve que hacer fue simular el fallo en el servidor on-premise. eh, y ahí en adelante ya me sigue respondiendo ambos servidores, tanto el 0101 como el 02, que están ya propiamente en cloud. Básicamente esa era la demo que quería hacerles con esto. Eh, Vamos a explicar un poquito la configuración que hicimos ahí en el... Ok, ¿qué fue lo que hicimos en el portal? Como ustedes ven, aquí está el componente Azure Front Doors y aquí está la Application Gateway. Si voy y reviso los recursos que hice, fue básicamente Azure Front Doors de frente, el Application Gateway detrás. El Application Gateway tiene un backend que está compuesto por los dos servidores web que están en el grupo de recursos correspondiente y en la subred correspondiente. Y Azure Front Doors también tiene como punto externo la plataforma on-premise, que era lo que hablábamos en la presentación. Entonces, si reviso el componente, vamos a verlo por aquí. Ok, básicamente lo que hicimos fue esa configuración ya cargó. Eso es lo que les mencionaba. Configuramos dentro del servicio la IP pública de donde se está haciendo el punto externo, digamos, en el caso on-premise, y esta es la IP pública del Application Gateway. Entonces aquí está, esto es el backend que está detrás de este Azure Front Doors. De igual forma también el Application Gateway, ¿verdad? Detrás de él están los dos servidores web. Que tal vez voy a dejarlo por ahí porque si me da miedo el tema del tiempo. Pero básicamente es eso. Detrás de este Application Gateway están los dos servidores web que están en cloud. Básicamente eso era lo que queríamos mostrarles con respecto a la demo, a esta primera demo. Siguiendo con la presentación, ya iríamos a un tema de la continuidad y recuperación ante desastres.
¿Qué nos ofrece Azure con respecto a este tema? Él nos ofrece dos herramientas que son muy buenas, son a mi criterio, son sencillas Azure Backup y Azure Site. Azure Backup puede funcionar de dos maneras. Podemos trabajarlo, bueno, en realidad podemos trabajarlo de tres formas. Podemos utilizar un agente que se instala en un servidor, en una máquina, ya sea on-premise o en la nube también. Podemos instalar este agente, es muy pequeñito, muy fácil la instalación. Aquí están todos los pasos. El primer paso de esto es crear una bóveda de respaldos. Este servicio trabaja de esta manera, trabaja ligado con una bóveda de respaldos, donde toda la información está encriptada. El primer paso es crear la bóveda. El segundo paso es descargar el agente. El tercer paso es realizar la instalación del agente. Yo registro el agente con la bóveda de respaldos y ya empiezo a configurar qué es lo que quiero respaldar. Entonces puedo configurar con este agente, puedo respaldar archivos y carpetas. Me parece que también creo que puedo respaldar también System Stage también de la máquina o el servidor que tenga por ahí. También ya entrando en un modo un poquito más complejo, podemos trabajarlo también con Azure Backup o con System Center Data Protection Manager. Ambas consolas son muy similares. Esta nos permite descargarlo en el momento que nosotros creamos la bóveda y decidimos, ok, ¿qué queremos respaldar? Bueno, queremos respaldar bases de datos, quiero respaldar una base de datos de Exchange, quiero respaldar una máquina virtual. Entonces, como estamos enfocándonos a ese tipo de respaldos, necesitamos Azure Backup. Ya que el agente anterior se nos va a quedar limitado porque él es, digamos, como para cositas más livianas, archivos, carpetas, es más sencillo. En este caso, sí ocuparíamos Azure Backup. También si tienen por ahí implementado System Center Data Protection Manager, entonces prácticamente es lo mismo. Es crear una bóveda de respaldos, descargar un agente, es registrar el servidor contra la bóveda. Por ahí ya anda un tema de configuración de planes de respaldo, grupos de protección, y las consolas funcionan de forma muy similar. Pero estos servicios sí ya nos permiten entrar en ese nivel de detalle, digamos, restaurar bases de datos, máquinas virtuales, archivos y carpetas. Es más complejo, más robusto esta manera de trabajarlo. Las características de las copias de seguridad. En todos los casos, la copia de seguridad se almacena en la bóveda de respaldos, en el almacén, por decirlo así. Copia de seguridad en disco DPM o Azure Server Backup. En este caso solamente aplica para el DPM, o sea, para el Data Protection Manager y el Azure, Azure Backup Server. La compresión de los datos enviados solamente se lleva a cabo cuando estamos trabajando on-premise. Es decir, cuando estamos trabajando con el agente o cuando estamos trabajando con el DPM o el Azure Server Backup. Las copias son es incremental. Es importante mencionar que en este tipo de respaldos siempre se hace un full al inicio y el resto son incrementales. Este tipo de respaldos no trabaja con diferenciales. El único que trabaja con diferenciales es el SQL. Básicamente esto sería con el tema, digamos, con las características básicas de lo que ocurre con las copias de seguridad. Aquí también les tenía una pequeña demo de Azure Backup. Lo que vamos a hacer es, en este momento yo tengo el agente de respaldos, el que respalda archivos y carpetas, lo tengo instalado en un servidor de archivos. Y por otra parte tengo también el Azure Backup Server. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la demo? Vamos a tratar de restaurar un archivo que se está respaldando ahorita por medio de la gente. Y por otra parte, vamos a tratar de respaldar una base de datos y vamos a tratar de que quede en una carpeta dentro del servidor de base de datos y también que quede
como una base de datos adicional que la veamos en el SQL Management Studio. Ok, entonces para iniciar vamos a minimizar esto. Nos vamos a ir nuevamente al host de virtualización. Ok, en este host de virtualización prácticamente podríamos decir que esto es una infraestructura, bien podría tener una empresa, digamos, esto tiene un servidor un controlador de dominio, tiene un servidor de base de datos, tiene servidores web, tiene servidores de archivo, por ahí andan unos Ubuntu también. Entonces, básicamente podríamos decir que esto es la infraestructura que podría tener un cliente pequeño a mediano, ¿verdad? Ok, vamos a irnos al servidor de archivos. En el servidor de archivos ya hicimos parte de los pasos que vimos en la diapositiva, ya descargamos, ya creamos la bóveda, ya la bóveda está creada, ya instalamos el agente, eh, ya lo registramos contra la bóveda, ya configuramos los respaldos, entonces ya los respaldos se están creando. De hecho, aquí ya como lo vemos, esta es la consolita de administración del agente. Aquí se ven, digamos, los diferentes respaldos que se han hecho y a la vez también los recovery que se han hecho. Vamos a tratar de hacer una restauración. Quiero que le pongan atención a las unidades que se están viendo en este momento. Tenemos el C, tenemos el D y tenemos un S, que es un shadow copy que tenía por ahí para un datos compartidos que tenía en esta partición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de restaurar un archivito tal vez de texto de alguna de estas carpetas que tengo por aquí, por ejemplo, este. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entro a la consola del agente, que ese es el iconito para entrar a la administración. Le voy a dar restaurar. Vamos a dar el siguiente. Le voy a decir que es una restauración individual de archivos y carpetas. Voy a seleccionar la unidad, en este caso es D, ahí es donde está originalmente la información. En este momento, como esto yo lo vengo configurando, digamos, hace de ayer a hoy estuve trabajando en esto para esta presentación, entonces en este momento solamente tenemos un único punto de restauración. Las horas son las que podríamos jugar, digamos, en este momento. Podría decirle que tal vez nos devolvamos a las 9. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nada más le voy a dar montar. Y lo que va a ocurrir es que se va a tachar a la máquina una unidad adicional, que es como decir un disco duro, un VHD. Se va a tachar, yo lo voy a poder ver desde este equipo. Y desde ahí es donde yo voy a poder hacer la restauración. Entonces, nada más simplemente lo que hago es entrar ahí a esa unidad, le doy un copiar, pegar al destino donde yo quiero restaurar la información. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Va a depender mucho, digamos, de temas de conexión de internet, el tamaño del archivo que quiero restaurar. eh, entonces son varios factores los que influyen en esto. Esto, por eso era que les decía al inicio que le pusiéramos atención a las unidades que estaban aquí inicialmente. Ya aquí vemos un F con una serie de caracteres aleatoria. Nosotros entramos aquí a esta unidad, lo que vemos es usuarios, porque usuarios es lo que yo estoy respaldando por medio de la gente. Entramos a la carpeta de contabilidad y lo que hacemos sencillamente es copiar y lo pegamos aquí en el escritorio.
Le damos desmontar. Y aquí está nuestro archivo recuperado. En el caso, digamos, de que fuera tal vez por alguna eliminación, resulta que el servidor se infectó, le cayó un ransomware, encriptó todos los archivos, listo, ¿no? Entonces creamos un servidor nuevo, registramos el servidor otra vez contra la bóveda, instalamos el agente, registramos el servidor con la bóveda y hacemos la restauración como la que acabamos de ver. Entonces, por lo menos tenemos una opción a devolvernos a unas horas para poder restaurar la información. La restauración es muy sencilla por medio de la gente, como ustedes la vieron. Ok, ahora la restauración que vamos a ver es la que les mencionaba que es con Azure Backup. Esta sí es un poquito más compleja porque tuve que instalar el servidor. Realizar la instalación de la gente es muy sencillo, es muy rápido. La instalación del servidor sí implica un poquito más de tiempo. Esta es la consola del servidor de Azure Backup. Que aquí sí tenemos varios puntos de restauración porque este servidor sí ya tenía días de haberlo montado. Entonces, ¿qué es la idea de este respaldo que vamos a hacer? Vamos a ver cuáles son los puntos que tenemos ahorita. Creo que por aquí. Vamos a ver. Ok, revisando esto, me voy al último punto de restauración, el online. Tal vez por temas de tiempo, lo que voy a hacer es restaurar esta base de datos al motor y no como archivos. Entonces, si me voy, por ejemplo, en este momento al servidor de bases de datos, lo que yo tengo en este momento en el servidor de base de datos y abro el SQL Management Studio, son estas bases de datos. Uno que es estaciones 2, servidores Windows 2, sistema X versión 2. Vamos a restaurar esa misma base de datos que es pequeñita, sistema X, pero la vamos a restaurar con una versión 3. Entonces nos vamos a la consola del servidor y lo que vamos a darle es, vamos a darle recover. Le vamos a decir que la vamos a restaurar en la instancia original del servidor de base de datos. Aquí le vamos a dar siguiente. Vamos a ver. Porque no estoy viendo. Como vamos a renombrar la base de datos, no quiero que le caiga encima a la base de datos que la sobrescriba. Entonces vamos a escoger la opción del centro. Aquí vamos a escoger la instancia, que sería la misma instancia. Como ven aquí, él me detecta la instancia del servidor de SQL. Yo la selecciono. Y aquí es donde le vamos a decir que la restaure como sistema X, pero le vamos a decir que sea versión 3. ¿Dónde vamos a almacenar el archivo de logs y propiamente el de la base de datos? ¿En cuál carpeta? Bueno, de momento voy a decirle que la restauremos en una carpeta que está en C. Digamos que para efectos de restauración, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, ya por un tema, digamos, de orden y seguridad, probablemente el DBA nos va a decir otro tipo de indicación, restaurarla en otro tipo de carpeta, pero lo que sí quiero es que se aprecie, digamos, el procedimiento. Aquí le vamos a dar siguiente, le vamos a dar siguiente, vamos a darle restaurar, y aquí es donde inicia el proceso ya de recuperación. Esto también va a variar, digamos, el ancho, las conexiones de internet, va a variar también si los discos duros digamos, del servidor virtual de Azure Backup son dinámicos o son fijos. Va a variar también el tamaño de la base de datos. O sea, son muchos aspectos los que entran en juego con esto. La diferencia entre este respaldo y el de agente es como lo vemos, que este nos permite restaurar bases de datos de SQL,
bases de datos de Exchange, máquinas virtuales también, servidores, archivos y carpetas también. Él lo hace de igual forma que la gente. Entonces creo que tal vez sí hay que ponerle atención, digamos que al requerimiento inicial, que es lo que quiero respaldar, archivos y carpetas de un servidor de archivos. Bueno, y no nos compliquemos, utilicemos el agente, instalamos el agente y es nada más de crear, eso sí, con anterioridad la bóveda de respaldo, ¿verdad? Para todos los casos ese es el requisito. Vamos a ver. Que está orando un poquito porque en este laboratorio yo utilicé discos duros. Vamos a ver qué dice. Ok, intentémoslo otra vez. En va a durar un poquito porque yo estoy utilizando discos duros dinámicos, entonces él tiene que estar creciendo conforme se va almacenando la información en el servidor. Vamos a ver, intentémoslo una vez más. Ok, vamos a dejarlo aquí restaurando mientras vamos adelantando con la presentación, porque sí, el tiempo me da miedo que nos quedemos cortos con el tiempo. Pero digamos que ese es el funcionamiento de este tipo de respaldos. Yo lo hice hace unas horas, restauré una base de datos, tal cual así como lo estamos haciendo en este momento. Y el respaldo de la base de datos, de hecho, fue este que estamos viendo aquí. La base de datos original era Sistema X, yo la restauré exactamente con el mismo respaldo que estábamos usando ahorita en Sistema X V2, la restauré de esa manera. Démosle tiempo a para ver y si no seleccionamos un punto de restauración diferente. Voy a mostrarles cómo se ve este servicio desde la consola de Azure. Ok, ¿qué es lo que vemos con el servicio propiamente ya desde la consola? Esta es mi bóveda de respaldos. Estos son mis respaldos que he hecho hasta el momento. En este momento tengo respaldados, que son las bases que tengo respaldadas, que son las que corresponden a las que estamos viendo en el Azure Backup. Estos son los últimos puntos a los cuales yo puedo, digamos que hacer la recuperación. Este es el tema de la gente también. Aquí estamos viendo que el servidor de archivos yo le estoy respaldando la partición perdón, y la partición D, y estoy haciendo un system state. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros vemos desde la consola de Azure con respecto a este servicio. Vámonos a ver otra vez. Ok, aquí la restauración ya sí se llevó exitosa. Entonces, si nos devolvemos al servidor de base de datos, vamos a darle aquí, refrescar. Aquí está la base de datos ya restaurada. Que aquí, como lo ven, ya Sistema X versión 3. Por eso les mencionaba, me extrañó el error que nos dio ahorita, seguro por el punto de restauración.
pero el beneficio de esto es que tenemos, o la ventaja de esto es que tenemos varios puntos de restauración. Entonces, aquí está la base de datos, digamos, restaurada en caso de que tuviese algún problema, digamos que esto fuera una base de producción, ya aquí la pude restaurar. La puedo restaurar, sobreescribir la original, o puedo crear una base de datos adicional, ¿verdad? O bien puedo restaurar los archivos de la base de datos a una carpeta del servidor. Ok, básicamente digamos que con las dos demos de este servicio serían estas dos. Ya propiamente siguiendo con la presentación, nuevamente, seguiríamos con el tema de Azure Site Recovery. Azure Site Recovery también es un componente, es una herramienta que está donde involucra una bóveda de respaldos. Y pues esto lo que nos ayuda es a garantizar la continuidad empresarial, manteniendo las aplicaciones y cargas de trabajo en funcionamiento durante las interrupciones. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con este servicio? Yo lo que puedo hacer es replicar mis servidores físicos, mis servidores virtuales en VMware, mis servidores en Hyper-V hacia la nube de Microsoft. Entonces, si ocurre un problema con la máquina virtual, yo lo que hago es que como todo este tiempo se estuvo replicando un servidor a la nube, digamos que el servidor que tuvo problema fue el que estuve replicando. Entonces, simplemente lo que hago es que lo apago, lo desconecto a la red y levanto el servidor en la nube. Claro está, digamos que aquí tenemos que tener, tomar en cuenta todos los aspectos que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, de que tiene que haber una comunicación con la nube, de que tiene que haber un controlador de dominio allá arriba, y todo el tema, digamos, de la red, subredes. Pero me ocurre un problema en el servidor local. En todo ese momento, desde el fallo, yo estuve replicando, me voy a la consola de Azure, de la administración del servicio, y lo que hago es hacer un failover. ¿Qué es el failover? El failover lo que va a hacer es que de todos los archivitos que se estuvieron replicando en todo momento antes del fallo, el servicio va a reconstruir, va a armar una máquina virtual con la configuración que yo le realicé anteriormente. Entonces, como lo vemos, en todo ese lapso de replicación no nos van a estar cobrando en lo que es el cómputo, ni tampoco networking, ¿verdad? Lo único que nos van a estar es el almacenamiento. En el momento que yo haga el failover, es decir, que me voy a la consola, le voy al botoncito de failover, se reconstruye la máquina, ahí sí me van a empezar a cobrar, digamos, lo que es el tema del cómputo. Esto es parte, digamos, de lo que se ve en la consola respecto a ese servicio. Aquí en este momento, como ustedes lo ven, yo puedo replicar máquinas virtuales también de Azure, digamos que de región, puede ser de región a región, o entre suscripciones. Y también el tema de VMware. Este caso es un poquito confuso porque en esta pestaña de VMware, si uno le da un clic aquí y está haciendo una replicación de servidores físicos, uno la ve aquí en la pestaña de VMware. Entonces, yo realmente no entiendo por qué no hicieron tal vez como una opción para servidores físicos, pero los servidores físicos uno los ve aquí cuando le da un clic a la opción de VMware. Ok, ¿qué es la ventaja de esto? Que es muy fácil administrarlo. Todo lo administramos desde un único punto. Ahorita vamos a hacer una pequeña demo para que ustedes vean lo sencillo que es esto. Claro está también que hay un tema de configuración, pero no es muy complicado realmente. Donde sí es un poquito complicado es tal vez digamos que en aplicaciones con VMware y en aplicaciones con servidores físicos. Ahí sí es un poquito, pero no nada del otro mundo. Servidores Hyper-V es muy sencillo. Realmente lo que hace es registrar el servidor de Hyper-V contra la bóveda, y ahí hay unos pasos adicionales, pero prácticamente todo es consola. Como mencionaba, digamos, máquinas VMware, Hyper-V y servidores físicos. Esto era lo que les mencionaba con el tema de la replicación de servidores físicos. Esto que estamos viendo es una replicación real. Esto es una captura
de un informe que yo hago constantemente, de un servidor que se replica, hay que entregar informes. Entonces, el servidor es físico, él lo toma como si fuera una máquina virtual. Y lo que les mencionaba es que para ver eso, digamos, hay que entrar aquí a la parte de VMware, pero realmente es un servidor físico lo que se está replicando hacia la nube. Como lo vemos aquí en la imagen izquierda, para ese tipo de réplica, podemos un servidorcito, una máquina virtual en donde podamos instalar estos tres componentes. Estos tres componentes son los que nos van a permitir realizar la replicación de los servidores físicos y la replicación de las máquinas virtuales en VMware. Una vez que la máquina virtual está replicada en la nube de Microsoft, y que sucedió algo en el físico, levantamos aquí en el nube. En el momento que queremos hacer el retorno, sí hay un tema importante ahí, que no podemos hacer el retorno nuevamente hacia el servidor físico. El retorno va a ser hacia una máquina virtual. Vamos a necesitar implementar una maquinita virtual aquí temporal, donde va a estar uno de estos componentes, y él nos va a ayudar a hacer el failback. El failover es de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y failback es de arriba hacia abajo, perdón. Entonces, esto con el tema de la replicación de los servidores físicos y las máquinas virtuales de VMware. Cuando ya empezamos a jugar con todos los componentes, cuando ya empezamos a amarrar Site Recovery, Traffic Manager, Availability Tests, Virtual Networks, aquí es donde vemos, esto es un ambiente, digamos, que no vemos muchos servidores, es sencillito, es pequeñito, un servidor con IIS, una base de datos, como lo indica la imagen, el recuadro derecho, las máquinas no están creadas hasta que ocurre el failover, de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Digamos, simulemos los puntos que teníamos en el Traffic Manager. Tenemos un punto primario, que es la arquitectura on-premise, y tenemos un punto secundario, que es la arquitectura de Azure. Entonces, el de prioridad es on-premise. Ocurrió un fallo en ambas máquinas virtuales, se me quemó el datacenter. Ok, entonces, volviendo al tema otra vez, les mencionaba que ya cuando nosotros empezamos a involucrar todos los componentes que hemos hablado en las diapositivas anteriores, es cuando ya esto, digamos que para algunos ya toma sentido. En este caso, cuando ya involucramos, por ejemplo, Site Recovery con el tema de Traffic Manager, donde tengo un sitio on-premise con mis servidores, por ejemplo, tengo una región en una suscripción. Por ahí está el tema también ya de las subreds. Tengo, por ejemplo, una subred por aquí que dice controlador de dominio. Tengo otra subred que es dedicada al recovery de las máquinas. Y entonces, en este caso, suponiendo que va a ocurrir un fallo en esta arquitectura, supongamos que se nos quemó el data center donde está la máquina virtual con el IIS y el SQL, o ocurrió un problema con las dos máquinas. Entonces, básicamente lo que hacemos es entrar a la consola de Site Recovery, que podemos verla en unos momentos en Azure. Y ahí es donde vamos a simular, vamos a hacer un failover, es decir, vamos a pasar los servicios de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba. Y en ese momento se van a iniciar la reconstrucción de las máquinas virtuales a partir de todos los insumos replicados durante todo el proceso de replicación antes del fallo. Por eso es que aquí en el recuadro dice que las máquinas no han sido creadas hasta hacer el failover. Entonces, una vez que está creado el failover, las máquinas ya empiezan a recibir tráfico y a enviar tráfico. Y Traffic Manager entonces empieza a enviar el tráfico hacia las máquinas virtuales. Pero ahí es cuando empiezo a ver, digamos, ya verle sentido a los dos componentes en estos esquemas de recuperación también. Ok, vamos a hacer una pequeña demo de Site Recovery. En este momento nos vamos a ir de igual manera al host de virtualización.
Y en el host de virtualización, básicamente lo que yo hice fue registrar mi servidor de virtualización. Está registrado en la bóveda. Cada cierto tiempo se está replicando este servidor que dice Web01. Podemos verlo aquí, réplica server, Microsoft Azure. La última sincronización se hizo a las 11:08. Como ven aquí, replicando cambios. Es muy rápido, realmente ahí se ve eh, vamos a simular entonces, en este momento lo que sí no tengo conectado es el ambiente on-premise por medio de una VPN hacia la suscripción de pruebas. Entonces vamos a irnos a la consola. Vamos a irnos igual, entramos aquí a la bóveda de respaldos, entramos a la parte, a la pestaña de Site Recovery. Ok, aquí vamos a entrar a las máquinas que están protegidas, en este caso la que les mencionaba. Y aquí anda, digamos, detrás de esto, hay temas, como les decía, de configuración, pero son muy sencillos realmente. ¿Qué puedo hacer yo antes del failover? Yo puedo configurar la máquina virtual. Puedo editar la máquina virtual destino donde va a caer, donde se va a restaurar propiamente ya el servicio. Entonces yo puedo escoger el tipo de máquina, puedo escoger el virtual network donde se va a restaurar, puedo escoger también la subred donde se va a restaurar la máquina virtual, puedo escoger asignarle una IP estática a la máquina virtual. Suponiendo que estas son las características con las que vamos a replicar ahorita la máquina virtual, hacer el failover, entonces entramos a la máquina y vamos a hacer un test failover. El test failover realmente lo que nos sirve es para verificar que la máquina virtual realmente nos va a funcionar ante un eventual problema. Entonces, podemos tener una subred o una VNet por ahí totalmente apartada de producción en la nube, la cual voy a utilizar para hacer estos test failover. Entonces, yo lo que hago es que en el momento que voy a hacer el test failover, escojo esa subred, levanto la máquina virtual, me aseguro que todo esté bien. Una vez que el test failover está validado, yo hago un cleanup del test failover. Entonces, lo que ocurre es que se elimina la máquina virtual y el proceso de sincronización sigue funcionando normal. ¿Qué ocurre, digamos, ya en un fallo real? En un fallo real, yo hago un failover. Hago un failover, y después del failover y que he recuperado, digamos, que el servidor que estaba on-premise, entonces hago un failback. Y aquí igual, digamos que hay que realizar un proceso de reprotección de la máquina para volver otra vez a sincronizar de arriba hacia abajo. Pero son configuraciones muy sencillas. Antes de hacer el failover, sí quiero que puedan visualizar esto. Si me voy a la parte de las máquinas virtuales, lo que tengo en este momento es el Jumpbox, es mi servidor web 1 y mi servidor web 2. No está la máquina virtual que vamos a hacer el failover. Nos vamos a ir otra vez nuevamente a la bóveda. Site Recovery. Máquinas que estoy protegiendo. Entro al servidor. Y entonces vamos a iniciar con el test failover. Vamos a tomar el tiempo, son las 11:11, 11:11:5. Vamos a ver cuánto más o menos nos va a durar este proceso. Ok, vamos a decirle que el último punto, sí. Y vamos a escoger el Virtual Network, el único que tengo en este momento. Aquí
en el test failover, lo que les mencionaba, que lo recomendable es utilizar un virtual network totalmente aparte, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer el proceso ya de, vamos a hacer un test failover. Son las 11:11, vamos a ver cuánto. Vamos a devolvernos aquí a la parte de Virtual Machines. Todavía no vemos nada. Este tema de Azure, de Azure Site Recovery, es muy, se puede jugar con esto, porque realmente él nos ayuda a hacer este tipo de replicaciones por un tema, digamos, de desastres también, o principalmente, pero también nos ayuda a hacer migraciones hacia la nube, migraciones ya definitivas. Entonces, es una de las herramientas que puedo utilizar para hacer ese tipo de migraciones. El tema de migración de los data center on-premise hacia la nube es muy complejo. Tengo que tener muy claro qué es lo que voy a migrar, cómo se comportan mis aplicaciones, eh, qué pasa, digamos, cuando tengo, por ejemplo, una aplicación cliente-servidor, un ERP, por ejemplo. He visto, dejando totalmente el tema de la nube del lado, he visto comportamientos en estos momentos de gente que está trabajando en la casa y el cliente ERP se instala, es cliente servidor, entonces la aplicacioncita se instala en la computadora, se conectan por VPN y entonces a través del VPN se comunican con la base de datos. Entonces, cuando hacen un clic en un combo box del cliente ERP, ahí es donde vienen los problemas porque cada clic de esos es una transacción hacia la base de datos. Entonces el VPN hace que ese comportamiento sea muy lento. Entonces ustedes ya sabrán los comentarios y cosas que se harán con ese tema. Entonces, viendo ese escenario, es lo mismo con el tema de Azure. Tengo que tener muy claro qué es lo que voy a mover, cómo lo voy a mover, si será necesario usar Site Recovery o Azure Migrate, por ejemplo, que es el que vamos a ver, el siguiente que vamos a ver. Igual puedo hacer una migración, digamos, totalmente controlada. Yo creo mi servidor desde cero en la nube, instalo el servidor de base de datos como si fuera una migración local. O sea, es como si nos imaginarse que Azure es como un segmento de red adicional y tengo una máquina virtual nueva ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta para hacer ese pase? Y aquí es donde yo puedo utilizar todo este tipo de herramientas. Entonces, Azure Site Recovery no solamente es como para recuperación de desastres, nos ayuda también en estos temas de migración. Bueno, ahí como ya ustedes lo ven, ya la máquina virtual se creó. Entonces, ya a partir de este momento es donde nos empiezan a cobrar ya los costos del cómputo y del networking de la máquina virtual. Para entrar a la máquina virtual, como esta máquina virtual no tiene una IP pública, lo que vamos a hacer es entrar con el Jumpbox. Entonces voy a entrar aquí y voy a hacer un RDP, como lo mencionamos al inicio. Ok, entonces aquí estoy ingresando a mi máquina virtual que repliqué desde la plataforma on-premise, desde mi data center de datos local hacia la nube. Ya aquí, si esto fuera un servidor de producción, si tuviera configurado, digamos que Azure Front Doors, Application Gateway, y si no los tuviera, entonces probablemente tenga que hacer algún tema de reconfiguración de punteros en el DNS público, en el DNS interno. Si esto es un servidor web, ¿dónde se va a conectar mi aplicación web? Si tengo una aplicación que se conecta con base de datos. Eh, pero por lo menos sí quería que ustedes estuvieran o vieran este proceso de replicación y de restauración de la máquina virtual. Ya, digamos, para ya un tema integral, ya hay que sentarse y hacer ese estudio, digamos, qué aplicaciones tengo, cómo se comportan, para
que al momento de hacer una recuperación realmente nos vaya a servir. Que es muy importante estar haciendo escenarios de simulación, es decir, creo la bines de pruebas, hago una restauración y veo a ver qué es lo que está pasando. Realmente, digamos, ¿qué pasa? Bueno, restauro mi máquina virtual, ya reconfiguré los punteros DNS, o Azure Front Doors o Application Gateways se van a cargar del redireccionamiento del tráfico, la conexión a base de datos está dando bien. Entonces, prácticamente casi que ya me estoy asegurando que en el momento que realmente ocurra algo o al momento que ya migre los servicios, todo va a funcionar bien, porque estamos trabajando en un ambiente controlado. Si reviso el nombre del servidor, ahí está, es USRV Lab A-Web01, está dentro del dominio laboratorio local, pero por eso entré con usuario local, porque en este momento yo no tengo un VPN y no tengo controladores de dominio replicados al segmento nube. Pero ahí está ya la máquina replicada. Entonces, la máquina que replicamos fue vamos a ver, ¿qué se me hizo? La máquina que replicamos fue esta. Perdón, esta. USRV Lab a Web 01. ¿Qué hacemos? Ya digamos, cuando hemos terminado las pruebas, era lo que les mencionaba, hay que entrar nuevamente a la bóveda de respaldos. Y vamos a dar, esto sí es muy importante hacerlo, porque si ya hicimos las pruebas, que no se nos olvide hacer la limpieza para que no nos cobren, digamos que eh, esta prueba, esta máquina virtual que está corriendo ahí en modo prueba. Entramos nuevamente a la máquina virtual. Aquí nos dice, justamente aquí nos dice que está en un test. Y aquí realmente lo que va a hacer es nada más darle un botón, darle clic aquí al botón. Y entonces aquí empieza el proceso ya de limpieza, empieza a eliminar los componentes de la máquina virtual. Entonces en unos minutos la máquina virtual ya se nos desaparece aquí del listado de máquinas virtuales. Ella se borra completamente. Aquí lo ven, dice eliminando. Básicamente eso sería la demo, digamos, de Azure de Site Recovery. Ya por último, sería presentarle lo que corresponde a Azure Migrate. Esta es una herramienta que, al igual que Site Recovery, nos permite hacer la migración de máquinas virtuales de forma controlada hacia la nube. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con respecto a Azure Site Recovery? Que este servicio, este componente o herramienta Azure Migrate, vamos a poder hacer un descubrimiento, vamos a poder evaluar y después de la evaluación vamos a poder hacer la migración de todas las máquinas virtuales según corresponda y sea viable. Este servicio principalmente, y lo recomendable es, cuando tenemos la suscripción, durante la migración nos permite descargar un archivo de PowerShell para ejecutarlo en una máquina virtual que ya existe dentro de una máquina virtual o servidor que exista dentro de mi data center local. Entonces, este servidor lo que se va a encargar es de hacer el descubrimiento. Él va a tomar todos los datos, va a censar y luego va a enviar esto hacia la nube. Puede ser, él me da la opción de descargar un script o yo puedo descargar el disco duro virtual de la máquina, del appliance y montarlo. Es nada más de darle restaurar máquina virtual y nos permite hacer esta replicación. Ahorita les voy a enseñar las carpetas propiamente de este appliance. Ok, ¿qué sucede en la etapa de descubrimiento? Yo descargo mi appliance o lo configuro según sea con el script o descargo la máquina virtual completa, la monto en el Hyper-V. Una vez que la tengo configurada, entonces empiezo a hacer el descubrimiento. Me detectó 20 máquinas virtuales en el host de virtualización. Yo hice 2 grupos.
hice un grupito que tiene que ver ya meramente, digamos, con servidores que puede simular que tenga una infraestructura. Entonces dejé de lado algunos servidores que no son importantes. Entonces, por ejemplo, lo que me lanzó esa evaluación es esto que vemos aquí en la imagen que tenemos abajo, digamos, tenemos la cantidad de memoria RAM que está utilizando el servidor, la cantidad de discos, el tamaño del almacenamiento, la cantidad de adaptadores de red, el tipo de sistema operativo. Eh, una vez que hice el descubrimiento, entonces procedí a hacer los grupos. Son grupitos, ahí configuré 10 máquinas virtuales, son las que vemos en el grupo 2. Después de crear el grupo, lo que hice fue una evaluación. ¿Qué veo en la evaluación? Bueno, ya aquí en la evaluación, sí me doy cuenta de cuánto es más o menos lo que me van a cobrar por el cómputo y por el almacenamiento de las máquinas virtuales. Ya aquí sí tengo más o menos un acercamiento de qué es lo que me van a cobrar mensualmente. Eh, esta evaluación incluso me da la opción de descargar un Excel, ya en unos minutos se los enseño. También él trae una opción donde podemos hacer como un mapa. Aquí podemos ver qué puertos están ligados entre máquinas virtuales. Entonces, eso todavía nos amplía más la visión de lo que le mencionaba anteriormente, de que al momento de migrar tengo que tener muy claro todas las conexiones que tiene cada servidor. Para no dejar o cortar alguna comunicación que sea crítica, por ejemplo, entre una aplicación y una base de datos, o que mire el servidor de base de datos y deje alguna aplicación que sea muy importante para la empresa on-premise, y al momento que se dé la ventana de tiempo, haga el switch, de que resulte que deje esa aplicación y empezaron los problemas. Esa evaluación también me dice la herramienta que debo utilizar para hacer la migración. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el tema de las bases de datos, él sí es un poquito más, yo le mencionaba el tema en las diapositivas anteriores, que aquí es bueno tener, digamos, que el apoyo de ya especialistas en el tema de bases de datos. Incluso ustedes pueden ver aquí que la evaluación nos lanza una herramienta que no es propiamente Azure Migrate, no es Azure Site Recovery, sino que ya es un servicio ya exclusivo para la migración de las bases de datos. ¿Y por qué me lo lanza, digamos, en el Azure Backup y en el bases de datos? Porque ahí es donde están servicios ahí es donde hay SQLs. Posteriormente, digamos, ya este periodo de evaluación, ya viene la etapa de migración. Digamos, ya he solucionado temas a nivel de máquinas virtuales, ya tengo claro cómo se va a comportar. Posteriormente, ya después del proceso de migración, y ya una vez que tengo migrado los servicios, pues muy posiblemente lo que tenga que hacer es apagar máquinas virtuales del lado on-premise. ¿Cómo vemos esto? En la consola de Azure. Ok, aquí ya ustedes pueden ver, digamos, la eliminación. Ya no existe la máquina que replicamos, la de Recovery. Volviendo al tema de Azure Migrate, voy a esta opción de Azure Migrate. Entro a los servidores que he podido, que descubrí. Estos son todos los servidores que descubrí. Les mencionaba que yo hice 2 grupos. Hice, digamos, un grupo ya con los servidores que yo más o menos percibo que pueden ser los que tengan una infraestructura pequeña, mediana. Donde veo, digamos, las dependencias. La imagencita donde se veían todas las líneas es aquí. Yo entro al grupo y puedo ver las dependencias. Aquí lo que sí tenemos que tener claro es que los grupitos, digamos, esta opción de dependencias me permite ver hasta 10 máquinas virtuales. Entonces tengo que hacer una segmentación ahí también por grupos. Si le doy clic aquí en ver dependencias, ahí es donde se me genera, digamos, el diagrama con todas las conexiones entre los diferentes servidores. Ahí puedo darme cuenta, digamos, de qué puertos, qué servicios, cuáles procesos están unidos de servidor a servidor. Y esto me va a ayudar, digamos, que a tener un panorama o va a ser un insumo que me va a ayudar, digamos, que al momento de pensar en una migración hacia la nube.
Es muy importante tener esta herramienta a mano. Como ustedes ven, él me hace entonces un descubrimiento, una evaluación y me hace también el proceso de migración. Tal vez aquí no se aprecie muy bien porque es bastante grande, digamos, esto. Pero, digamos, aquí podemos empezar a movernos. Si expando aquí, está un poquito lento por el tema de la conexión a Internet. Pero si expando, digamos, este tema, esto donde dice 23 procesos, él me expande la lista de los procesos que están ejecutándose en el servidor. Si le doy donde dice cargar mapa del servidor, entonces lo que hace es que me abre una pestaña aquí del lado derecho donde me carga información del servidor, cuántas conexiones tiene el servidor y otro tipo de información del mismo. Básicamente eso es lo que tenía para presentarles en este webinar. No sé si tienen alguna duda, ¿qué les ha parecido? Listo, Carlos. Yo les estaba escribiendo que nos faltaban unos minutitos más. Pensé que teníamos otra demo, pero bueno. No sé si hay alguna duda, consulta. Más bien las disculpas por el tiempo que les robamos en ese ratito, pero queríamos presentarles bastante, son bastantes temas y era una parte técnica que tal vez se lleva un poquito más de tiempo. Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta que le quieran hacer a Carlos y si no, procedemos con las rifas. Si hay alguien por ahí, si no, listo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por atrasarnos un poquitito y que nos acompañaran, se mantuvieran conectados. Realmente agradecerles, invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de todo este tipo de actividades y todo este tipo de eventos, capacitaciones que hacemos constantemente. Así que de verdad agradecerles el tiempo, agradecerle a Carlos Guerrero por el tiempo también en la demo y en todo lo que nos mostró. Es un tema bastante complejo y bastante largo. Tal vez vimos muchas cosas rápido. El video queda aquí en el canal de stream también y queda publicado en nuestro canal de YouTube para que lo consulten si lo tienen que consultar más a detalle. Alguna duda y demás queda nuestro departamento de Service Desk también a la orden. Mi compañera Caroline también les va a dejar sus datos por ahí si tienen alguna duda y demás para que lo puedan coordinar con ella y ella lo pueda canalizar con la persona adecuada. Así que muchísimas gracias de verdad por el tiempo y los esperamos en nuestros próximos webinars. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de las diferentes actividades que estaremos haciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos webinars. Gracias, hasta luego, que pasen buena tarde.